35 al 41. Pueden buscarlo en su Biblia o puede acompañarme aquí en la pantalla. Amén. Dejo tiempo si lo quiere leer en su Biblia, acompañarme. Dale unos segundos más. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39 al 41. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Todos estamos familiarizados con las tempestades, ¿verdad? Nosotros aquí en California tenemos una ventaja que no hay huracanes como en otros lugares, no hay remolinos o tampoco hay mucho. Lo único que nos amenaza son dos cosas: los incendios, que están lejos, ¿verdad?, de la población, y los terremotos. Pero las tempestades, lo único que experimentamos en las últimas semanas atrás, que fue la lluvia, ¿verdad?, que llovió como ya teníamos rato que no se llovía. Pero escuchamos en las noticias en otros lugares cómo las tempestades son poderosas, ¿verdad?, destructoras. Que en otras partes de Estados Unidos, estas tempestades, aparte de destruir lo material, han quitado vidas de personas. Por lo tanto, ¿verdad?, es algo que es triste, pues es algo que sucede. Pero en este episodio que hemos leído, encontramos un ejemplo de una tempestad, pero que también vamos a estar aplicando en otras clases de tempestades que nosotros como seres humanos padecemos día tras día. Por eso, el tema en esta ocasión es el siguiente: el poder de Jesús calma las tempestades. Amén. No la tempestad solamente, las tempestades. Amén. Sí, amén. No hay otro poder que pueda hacer tal milagro sino el poder de Dios. Y lo interesante es que no solamente Jesús en este ejemplo bíblico calmó una tempestad de un mar embravecido, sino que también calma toda clase de tempestad que viene a pegar a la vida del ser humano, y mayormente aquellos que le buscan, aquellos que claman a Él. Amén. Por eso en esta historia, conforme los milagros del Señor Jesús, encontramos esta historia, cómo Jesús con su poder calmó la tempestad, y podemos decir desde antemano cómo el poder de Jesús calma las tempestades en nuestras vidas. Amén. Amén. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de ese poder, creer en este poder maravilloso. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a estar considerando: en la vida va a haber siempre tempestades. No nos escapamos. Quizás no tempestades físicas, como lo mencioné anteriormente, pero hay otras clases de tempestades que van a llegar a nuestra puerta, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro cuerpo, que más adelante vamos a estar meditando, analizando más o hablando más sobre ella. Pero yendo al texto bíblico, encontramos que
el mandato del Señor Jesús. Aquí vemos que dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús toma un tiempo con sus discípulos. La multitud, acuérdense que eran millares, eran miles de personas, pero en esta ocasión decide subir a la barca solamente con sus discípulos y pasar al otro lado. Por eso aquí podemos ver lo siguiente: el Señor Jesús ordena pasar al otro lado del mar. Segundo, vemos que despide hacia la multitud, y para este momento podemos decir que el Señor ya estaba cansado. Es interesante ver que nuestro Señor Jesús también se cansaba. Recuerde que aunque Él era Dios, también era humano. Él tenía dos naturalezas que ya hemos hablado de ello: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, casi en todo, cuando Él se encarna y nace y va creciendo, Él siempre usó su naturaleza humana para, como cualquier otro ser humano, comía, dormía, hacía todo lo que un ser humano hace. Entonces puede imaginarse que, aunque en su persona estaba la divinidad, su cuerpo físico se cansaba. Y porque no se la pasaba predicando una hora, se la pasaba horas predicando. Y no solamente horas de predicación, sino se la pasaba horas sanando enfermos, reprendiendo demonios, y su cuerpo lo resentía. Por eso en esa ocasión Él decide tomar un tiempo para descansar. Esto nos enseña que todos los que servimos en la obra de Dios tenemos que tomar un tiempo para descansar. Porque hay muchos siervos de Dios, ministros o personas que sirven en la iglesia, que pues lo hacen de corazón y quieren servir todo el tiempo, pero hay tiempo para servir y tiempo también para tomarse un refrigerio, un descanso. Es saludable. Jesús nos lo muestra: se cansa y se va a la barca, y en ese momento, en lo que pasaban de este lado del mar al otro, Él aprovecha en su plan de descansar un momento. Por lo tanto, así es como nos presenta estos dos versículos, ¿verdad? Ya el siguiente versículo, el versículo 37, nos muestra la tempestad y nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. No era una tormenta pequeña, era un viento muy fuerte, una gran tempestad. Acuérdese que en lo que ellos se transportaban no eran barcos como hoy en día. Aunque ha visto usted videos que esos barcos hoy en día, esos que andan llevando de turismo, ¿verdad? De paseo, que lo llevan hasta Alaska y no sé de cuántas partes de los continentes. Son unos barcos enormes, pero ya cuando salen del mar son una miniatura. Así los ha visto, porque el mar es muy inmenso. Ahora imagínense una barca que no era tan grande, nada más lo que tenía era arriba y abajo donde podían meter cosas, pero no era grande. Esa cualquier viento la podía derribar o voltear. Ahora imagínense esa gran tempestad. Decía que hacía que era tan fuerte que provocaba que esa agua, que es pesada, podía levantarse y cayera al punto de anegarse, al punto de hundirse, al punto de morir todos ellos. Por eso vemos aquí que las olas zarandeaban a la embarcación. La situación era difícil ya que el bote se llenaba de agua. Ahora me hace meditar: ¿cuántas veces nosotros hemos sido zarandeados por las olas de la vida, por las tormentas de la vida? ¿Cuántas veces los problemas que aquí representan esta tempestad? O sea, aquí literalmente es una tempestad de agua, pero viene a nuestra mente aplicarlo por la razón de que tenemos día tras día, enfrentamos diferentes tormentas. Tormentas físicas que afectan nuestra fisiología, nuestro cuerpo,
tormentas que nos afectan nuestras emociones, tormentas que afectan nuestra economía, tormentas que afectan nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, tormentas que de una manera u otra nos están afectando día tras día. Y como cuando dice zarandear, ¿sabe qué es zarandear? No es nada más mover así como con cuidado, de delicadeza. Zarandear es darle una zarandeada, una mangoneada. No estoy pensando la mangoneada de la michoacana, ¿verdad? El hielo que hacen ahí, no, una zarandeada. Iba a hacerle a esto, no, esto no es nada, ¿no? Ya lo quiero quitar, pero tampoco lo quiero destruir, ¿verdad? Ups, hay que quitarlo ya, ¿no? Una zarandeada, y tampoco quiero usar ejemplos toreros porque lo voy a no quebrar, sino desordenar todo. Una zarandeada es así pasa en nuestra vida emocional. ¿Cuántas veces hemos sido zarandeados emocionalmente? Por el temor, por la ira, por la preocupación, por las dudas, por la incredulidad, por la envidia, por los celos. ¿Qué más emociones negativas vienen a zarandearnos? Por lo tanto, experimentamos que a veces nos sentimos que nos vamos a ahogar, nos sentimos que nos vamos a hundir, nos sentimos que no hay esperanza. Y sabe que eso le pasó al salmista, quien escribió el Salmo 40. Creen que es David, pero puede haber sido otro salmista. Este escritor, el salmista, el que escribió el Salmo 40, él había sido zarandeado por las tormentas de la vida en sus emociones, al punto que él ya se estaba hundiendo en el lodo de la desesperación. ¿Qué dice él? Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó y él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes cuántos se han sentido en el pozo de la desesperación? En el pozo de la ansiedad, en el pozo de la duda. Pues esas en parte son las tormentas que vienen a afectar nuestras vidas. Esas son las tormentas que de una manera u otra nosotros enfrentamos. Pero mire, y a veces, como aquí nos menciona, la situación se hace difícil, ya que el bote se llena de agua, el bote se llena de problemas, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar. ¿Y qué sucede? Empezamos a sentirnos perdidos. Y actuamos como actuaron los discípulos. Y vamos a ver enseguida. Y miren la posición del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dice el versículo 38, la primera parte. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Estaba descansando. En un sueño quizás profundo, que quizás no sintió, porque puede imaginar cómo se movía ese barquito. No crea que se movía, no, cómo se movía. Pero él estaba aparentemente despreocupado porque dormía. No está mal que dormía. Yo creo que fue una de las únicas veces, 2 ocasiones que dice que Jesús dormía. Pero acuérdese que Dios no duerme. Dios no duerme. Dice el Señor Jesús que Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios no descansa. Jesús con su humanidad tenía que hacerlo. Y vemos aquí que esto era una señal más, como ya mencioné anteriormente, de la humanidad del Señor Jesucristo. Por eso no hay problema cansarse, no hay problema sentirnos agotados, no hay problema nosotros enfrentar las cosas de la vida con cansancio. Es normal, el cansancio es normal, somos humanos. A veces hay gente que por el cansancio se sienten inútiles. No, hermano, hermana, es normal, nos cansamos. Somos humanos y entre más edad agarramos, más años, parece que el cansancio es más común. Y más cuando no estamos acostumbrados a hacer cosas y empezamos a hacerlas. Ese aleluya
Ya sé a qué se refiere el hermano que ha puesto dos hermanos que el hermano Lalo lo ha puesto a trabajar ahí en el mercado. El otro día cuando íbamos a tener aquí afuera, tuvimos el día de resurrección, el sábado. Mis suegros me regalaron una pompa que con depresión, se llama pompa de presión. Según para lavar los carros, pero ellos no lo usaban y me la dieron porque yo allá atrás de mi casa, pues sabes que la tierra acumula, me gusta lavar el patio así, a lavarlo, y pues siempre con la manguera y pues se tira. Entonces me acordé que teníamos que preparar y vine aquí. Y ya le dije al hermano Carrasco, quite los carros que voy a lavar ahí. Y bueno, me empecé a lavar un pedazo, quizás ni 5 o 10 minutos, porque llegó el hermano Carrasco y me dijo, quítese, yo lo voy a hacer. Y yo, no hermano, no, ¿cómo que lo va a hacer? Yo haciéndome el que no terminaba de cuando dije. Y él lo hizo. Eso sí, esos 10 minutos. Después, mire, me voy a mi oficina porque estaba trabajando, tenía clientes, citas después. No podía escribir con esta mano, por andar con esta presión. No podía escribir, me temblaba la mano y tengo que escribir. La falta de lo hice en mi casa y salí como que había trabajado todo un mes, me había matado. O sea, no lo hace uno, no está acostumbrado. Pero eso es señal de que somos humanos. Sí, amén. Somos humanos. Ahora, entonces vemos este escenario. El Señor en la popa durmiendo. ¿Estaba bien? Sí, se lo merecía, era humano, se cansaba, ya había hecho mucho trabajo. Pero mire, la actuación de los discípulos, como siempre. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le preguntaron. Una pregunta como demandante, o no sé en el tono, porque no estaba ahí presente, pero le dijeron, maestro, bueno, sí, no tienes cuidado. O sea, como diciendo, es tu obligación cuidarnos. Eso es lo que no tienes cuidado, vamos a que perecemos, vamos a perecer. Como diciendo, tú dormido y acá nosotros batallando. Y se atrevieron, lo despiertan, le presentan el problema y esperan la solución. No sé cómo aplicarlo, porque según el texto dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, no es un argumento, no es una declaración, no es una orden, sino es una pregunta. Yo creo que hay que no enjuiciarlos tan pronto, ¿verdad? Pero de todas maneras, hay otras formas de decir, Señor, o maestro, es una tormenta fuerte y estamos a punto de perecer, ayúdanos. ¿Verdad que es diferente? Pero decir, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero preguntaron, pero de cierta manera diciéndole, hey, ¿por qué nos has abandonado? Hay formas de hacerlo. Y así sucede hoy en día, yo lo hemos dicho anteriormente. Hay gente tan atrevida que hace oraciones prepotentes con altivez ante Dios y se olvidan de que nosotros lo que somos son simples. Tenemos que tomar la posesión de mendigos delante de Dios. Ya les mencionaba que hace un mendigo, ¿verdad? Bueno, los de antes. Porque los de hoy en día se ponen sus moños. $1 le daba a un homeless, un peoricero, a un hombre o mujer en la calle, y pues se compraba, no quieren $1 de 5 para arriba. Y a veces no quieren comida, quieren dinero. Y aún hay tantas cosas, ¿no? Ya lo he mencionado, los mendigos de antes. Ellos lo que hacían era, cuando pedían, o estaban ahí tirados, si estaban paralíticos, o si no tenían problema físico, se acostumbraba que el mendigo lo que hacía era, se arrodillaban o se agachaban su cabeza, inclinaban una de las rodillas o ambas y estiraban las manos sin ver a la persona que estaban pidiendo y decían, por favor, ayuda. Se humillaban para pedir ayuda y sin
y con vergüenza y no se atrevían a mirar a aquella persona. Se dice que esa es la actitud que debe tener los hijos de Dios cuando le pedimos como mendigos, de arrodillarnos, de postrarnos, de decirle, ya lo hemos dicho, no reclamarle, no demandarle a Dios, sino decirle, por favor, si tú puedes, como. Por eso a mí siempre uso el ejemplo, lo voy a usar, de este leproso: Señor, si tú quieres, puedes limpiar, puedes sanar. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? No. Señor, hay una tormenta y estamos a punto de perecer, ayúdanos. ¿Pero qué diferente? Por favor, Señor. No, ya hubiera tenido pues despertado, está descansando. Pero ese es el hombre. El hombre, cuando se encuentra, el ser humano se encuentra en esa situación de desesperación, no piensa en los demás, sino piensa en sí mismo para salvar su pellejo, para salvar su vida. No importa lo demás, lo que le importa es salir ileso, escapar de esa situación. Y ellos, lo que ellos estaban pensando, ellos no estaban pensando que el Señor ya había trabajado tanto, ya había hecho tantos milagros, o por qué no activan su fe, habían visto la fe, Jesús ya les había enseñado sobre la fe. ¿Y qué hubiera dicho Pedro? Así como Pedro era tan como muchos, como usted y como yo, atrevidos y así, ¿cómo se llama? Arrebatados, gracias, arrebatados para hacer las cosas, ¿verdad? ¿Por qué no dijo Pedro, uno de ellos, déjenlo, vamos a usar la fe que Él nos enseñó, vamos a orar para que el viento se haga así, o para que Dios nos guarde? No temamos, no teman. ¿Qué hizo Pablo en esa situación semejante? Pablo, cuando iba a Roma hasta padecer ante César, porque había apelado a él, estaba una tormenta por varios días. Ya hacía 14 días que no había, meses que no habían visto el sol, y 14 días que no habían probado alimento. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Desesperarse? No, varones, no se preocupen, coman algo, no va a pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque el Dios que yo sirvo ha enviado su ángel y me ha dicho que nadie va a perecer, que todos se van a salvar, porque Dios me ha concedido mi vida y la vida de todos ustedes. Coman para que tengan ánimo. A una vez no hice, ya la segunda vez sí comieron. ¿De qué diferente? ¿Qué diferente? Un hombre que confiaba en Dios y sabía que no importa la tormenta tan destructiva y que destruyó la embarcación, pero él confiaba en su Dios. Él confiaba en el poder de Dios. Y aquí los discípulos les faltó esa clase de fe. Lo cual muchas veces nos falta también a nosotros. No solamente a ellos. No solamente. Por eso, en segundo lugar, en medio de las tempestades, tenemos a Jesús. Lo vuelvo a decir. En medio de las tempestades, tenemos a Jesús. Y si Jesús está con nosotros, no importa qué tan grave o magna sea la tempestad. Puede ser la tempestad más poderosa, más destructiva. Pueden juntarse 10 tempestades poderosas, pero si Jesús está conmigo, a mí no me van a tocar. Amén. ¿Qué peor tempestad que la tempestad de fuego que vino contra los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan de la historia? Amén. ¿Qué tempestad tan grande? Que fueron echados vivos, atados a un horno de fuego calentado 7 veces de lo normal, que aún los que los aventaron, el calor mismo tan fuerte los mató. Ellos entraron ahí por obedecer a Dios, porque ellos no quisieron adorar a los ídolos y mucho menos al rey ni la estatua, sino se mantuvieron fieles a su Dios. Y dice la Biblia
que después, cuando ya ellos entran al fuego, el rey se asombra de que no eran 3 los que andaban paseándose como si nada en ese fuego ardiente 7 veces la potencia, sino que eran 4. Y lo que más les sorprendió, que el 4º personaje era semejante a los hijos de los dioses, no un ángel. Muchos creen que era una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo. Y salen y los hace llamar. Y mire, salen ilesos. Lo único que se quemó fueron las cuerdas que los habían atado. Aún su ropa, dice el texto sagrado, ni olía a humo. Como si no hubieran entrado en esa tempestad de fuego, en ese horno. ¿Por qué fueron librados? Porque Jesús estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, no importa la tempestad que venga, si Jesús está con nosotros, vamos a soportarla. Y tarde que temprano vamos a salir de ella en victoria. Amén, aleluya. Gloria a Dios por ella. Pero tenemos que seguir creyendo. Vamos a ver aquí. Nos dice el versículo 39 que el Señor responde al ruego de los suyos, aunque lo hicieron de una manera que no nos gustó, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera hecho usted? Quizás peor. ¿O qué hubiera hecho yo? Peor quizás. Sus discípulos, ¿por qué le demandan al Señor? No hubiéramos. No. ¿Cómo lo haría usted? ¿Lo haría igual o peor? ¿O lo haría así como yo lo haría? Le diría, Señor, hay una gran tormenta. Por favor, ayúdame. No. Lo correcto es que no despierte al Señor, que yo mismo me ponga y va a haber tormenta en el nombre de Jesús, párate, asosiega, cálmate. Bueno, quizás más el nivel, pero yo no hubiera ido, yo hubiera pensado mucho en no despertar, para despertar. ¿Cómo le ha ido usted? Llorando, brincando, depende de cada quien, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire, el Creador es obedecido por su creación. Porque ¿quién creó el mar? Dios lo creó, Jesús lo creó. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Por medio de Él, por medio de Jesús. Y para Él. Él, por Él y para Él. Por eso ese mar Él lo había creado. Por eso Él se levanta y trata al mar como si tuviera personalidad. Pero era para explicarle, ¿verdad? Porque el viento, pues aquí el mar no tiene personalidad, es algo natural, que el viento hizo que el mar se enojase. O sea, el mar no tiene la culpa, quien tiene la culpa es el viento. Pero bueno, pero aquí Jesús reprende al viento. No dice cómo, pero yo me imagino al viento, para viento. Y después le dice al mar, calla y enmudece. Y dice, y cesó el viento, porque recuerde, quien había embarrecido el mar fue ¿quién? El viento. Y al parar el viento, el mar cae en sosiego, una bonanza. Una bonanza es como cuando usted, ¿cuántos han ido de vacaciones a una playa hermosa? No la de California. La de California usted se mete y parece, después sale como el monstruo de la Laguna Verde, ¿no? Enredado de las, ¿cómo se llaman? Algas. Sí, yo a veces que he ido, pues así con mi esposa. Pues a ellos les gusta meterse, yo, aparte, yo tengo fobia al mar, si no sabía. Algún defecto tenía que tener, ¿verdad? No me gusta, me da cosa el mar.
Ya ve que cuando los muelles, vas a ver los muelles y te es así, al muelle que está el mar, a mí me da, no sé, pienso que va a salir un pulpo o algo. No, tampoco tanto así, no. El punto es, pero ¿ha ido usted a lugares o aún en la televisión, lugares donde el mar está cristalino, azulito, y la arena hermosa, blanca, y parece como que nada se mueve, y a lo lejos se mira así como un rosito, bien bonito, pero bien tranquilo, tranquilidad? Pues así quedó. Y era de noche. La luna quizás le alumbró una abundancia, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Amén. El poder de Dios calma las tempestades. Sí. El poder de Dios calma el viento. Que recuerde, aquí el viento era el problema, no el mar. Y si lo aplicamos a nuestra vida, el viento, que es el que causa las tormentas, el viento es poderoso. Y el viento en la Biblia puede representar muchas cosas. Puede representar poder de Dios, castigo de Dios, pero también puede representar Satanás que se levanta para destruir, para atacar, para hacer cosas malas, porque ese es el Dios de este siglo, Satanás. Sus obras son malignas. Él maquina planes cómo destruir al ser humano, cómo el ser humano se pierda. Dice, no recuerdo si es en Isaías o Ezequiel o Jeremías, lo he leído tantas veces, pero siempre se me pasa, hombre. Pero está, creo que es Isaías, en los capítulos finales de 55 de Isaías por ahí. Pero si quieres saber, lea todo Isaías, ¿okay? Y si no la encuentra, lee Ezequiel y después de Jeremías, ¿verdad? Pero para, en esos tres está. Pero esto más que es Ezequiel. Dice, vendrá el enemigo como río, como viento, como río. ¿Y qué hace un río desembocado, que viene con fuerza? ¿Qué hace un río? Sabía que el agua tiene un poder tremendo. Sabía que de todos los elementos naturales, la más indispensable es el agua, pero también es la más destructiva, la más poderosa. Se sale del mar, destruye todo a su paso. Es tremendo el poder del agua. Ahora dice, Isaías dice, o el profeta, vendrá el enemigo como un río. O sea, ¿con qué propósito viene el enemigo como un río? Para destruir, para ahogar, para hacer fracasar, para atemorizar. Pero mire, dice, mas el Espíritu de Jehová pondrá bandera. ¿Se lee esa parte? Sí. Vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu del Señor o de Jehová pondrá bandera. ¿Y qué pone cuando pone bandera? O sea, cuando el Espíritu Santo pone bandera, el río no llega a ese lugar, porque es propiedad de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es propiedad de Dios. Es como cuando usted, ¡pum!, con los conquistadores clavaban la bandera, esto es nuestro. Entonces así viene el Espíritu Santo, viene el enemigo como un río, viene con viento fuerte a tratar de destruirnos, llega el Espíritu Santo y pone bandera. Se para el Espíritu Santo, dice, este o ella, él, ella son propiedad de Jesucristo, por lo tanto no me los toques. ¿Y qué hace el viento? ¿Qué hace el río? Tiene que huir para otro lado. Así pasa cuando nosotros acudimos a Jesús. Por eso, mi hermano, el Creador es obedecido por su creación. Y mire, la situación queda arreglada. No hay nada que temer más. No hay nada que temer más. Y es lo que yo le digo en esta noche. Si usted confía en Dios, si usted y yo clamamos a Dios, si usted y yo buscamos a Dios en medio de las tempestades, tengamos fe, tengamos confianza, tengamos paciencia, que Jesús está con nosotros. Amén. En ese tiempo dormía, pero hoy no duerme ya.
porque ya tiene un cuerpo glorificado, ya no necesita dormir. Él está despierto todo el tiempo, dispuesto a ayudarnos cuando clamamos a Él con humildad, cuando clamamos a Él en medio de la necesidad. No importa la tormenta que se avecine, recuerde, Jesús puede calmar cualquier tormenta. Él tiene el poder para lograr lo imposible. Amén. Ese es su poder, amén. Y la situación queda arreglada. Jesús arregla cualquier situación en la vida de la persona cuando se clama a Él de corazón. Amén. Y si a veces ha tardado, es porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Amén. Vemos lo siguiente. Y ahora hace otra clase de reprensión. Ahora reprende, después de reprender al viento, reprende a los discípulos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una cosa tenían, una actitud que tenían que haber tomado. Y tomaron la equivocada. Había dos actitudes, nada más. Y ellos tomaron la equivocada. ¿Cuál fue la equivocada? Se amedrentaron, se preocuparon, se afanaron, se temorizaron, les dio mucho miedo, a tal modo que actuaron como actuaron, despertar al Señor. Cuando lo único que tenían que haber hecho era tener fe. Como mencioné anteriormente, tener fe era no despertarlo. Dejémoslo descansar, lo necesita, se lo merece, y vamos nosotros a orar y a enfrentar el viento, porque Él nos ha enseñado cómo hacerlo. Pero parece que no habían aprendido nada, y casi no habían aprendido mucho, pero no lo practicaban. Porque aún después de los 3 años y medio que Él estuvo enseñándoles, no crea que aprendieron tanto. ¿Sabe cuándo fue? Cuando ellos se afirmaron, su entendimiento se fortaleció, su fe se fortaleció, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí cambiaron todo. Ahí cambiaron todo. No hay un Pedro que lo negaba, un Pedro que hacía acá y que hacía allá. Y después un Pedro lleno del Espíritu Santo, cómo se levanta de un sermón que se convierte en 3,000 y luego otro y se convierte en 5,000. Usted nunca ha escuchado que alguien haga. Bueno, en el pasado, evangelistas que Dios usaba grandes, muchas almas se convertían en las predicaciones. Pero aquí, imagínense, una predicación que se conviertan 3,000 personas. Ya quisiera uno que se convirtieran 3. Pero así sucede. ¿Qué sucede aquí? Les reprende su falta de fe por su incredulidad. Y es por esa incredulidad que estaban amedrentados. O sea, amedrentados podemos decir que significa preocupados y con miedo. Una cosa es estar preocupado y otra cosa es tener miedo, ¿correcto? Estos serían los dos: temor y preocupado. Oiga, una combinación letal. Es una bomba de tiempo que destruye a la persona. ¿Y por qué creen que muchos se enferman? Porque se amedrentan, se toman esa actitud. Tienen temor y aparte se preocupan, la ansiedad, todo eso afecta, destruye. Ellos habían oído decir al Señor: pasemos a la otra orilla. Por tanto, no debieron pensar que iban a perecer. Prenda abajo. No iban a pensar que iban a perecer, porque si el Señor los iba a mandar para allá, si el Señor les había dicho sobre que iban a pasar a otro día, Él tenía un plan. Es como el Señor me dice: ve a tal lugar. Si Él me manda a un lugar, nada me va a pasar. Cuando le decía a Pablo: no quiero que vayas de aquí, ve a otro lugar. Pablo sabía que Dios lo iba a cuidar, lo iba a guardar, iba a estar con él. Por eso así es la fe. Si Dios dice: haz esto, no tenemos que preocuparnos de nada, porque Él va a proveer para el camino. Para Él va a proveer en esa estadía, en esa misión. Por eso les ha dicho: pasemos a la otra orilla.
Y si Jesús decía que iban a ir de esta orilla a la otra orilla, no importa en el camino lo que se les presentara, iban a llegar a la otra orilla porque Él ya lo había ordenado. ¿Cómo a veces nos olvidamos de cosas tan sencillas que el Señor nos dice, verdad? ¿Qué se hubiera dicho Pedro o Felipe? No Tomás, porque Tomás era medio incrédulo, ¿no? ¿Qué se hubiera dicho Felipe o uno de ellos? ¡Hey, no nos preocupemos! Él nos dijo que vayamos a otra orilla. Él no nos trajo aquí para que muramos. Él nos dijo vamos a ir a la otra orilla y esto no nos va a afectar. Quedémonos tranquilos, agárrense bien y esperemos que Dios se glorifique. Pero no, en vez de pensar en eso, en vez de activar su fe, en vez de practicar su fe, se preocupa. Y eso es lo que sucede en muchos de nosotros. Que en vez de tener fe, nos preocupamos. En vez de tener fe, nos entristecemos. En vez de tener fe, nos atemorizamos. Y no debe ser así. Muchas veces sufrimos porque creemos cuando tenemos un arma poderosa llamada fe. Tengo un dicho, sufrimos de a gratis. Cuando está la fe, ahí tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador. Pero somos seres humanos. Y sucede eso muy común. El resultado ya nos dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Antes habían expresado temor de los elementos, ahora expresan un temor reverente ante el Creador. ¿Qué es mejor? ¿Temerle a la creación o temerle al Creador? Al Creador, lógico. ¿Para qué yo le temo a la creación cuando yo sé que si mi temor a Dios me va a ayudar a salir adelante? Porque todos los que temen a Dios, nada les va a pasar. Mas los que aman a Dios, todas las cosas son para bien conforme al propósito que han sido llamados. Si tememos a Dios, Él nos va a guardar. Si tememos a Dios, Él nos va a proteger. Si tememos a Dios, Él nos va a bendecir. Si tememos a Dios, Él nos va a librar de cualquier tormenta, de cualquier viento, de cualquier obra de Satanás que quiera destruirnos, de cualquier tempestad que nos avecina o que nos acorrala, que viene contra nosotros. La pregunta que hacen indica que cada vez tenían una mayor certeza de que aquel no era un hombre. Y en parte no se equivocaron. No era un hombre solamente, era un Dios hombre. Porque miren, creen algunos teólogos que cuando Él habla del mar, no, ahí lo hizo como Dios. Porque miren, Jesús hizo muchos milagros. Pero la mayoría de ellos los hizo como en su naturaleza humana, en el poder del Espíritu Santo. 2 o 3 ocasiones nos narra la Biblia que Él actuó como Dios. Cuando actuó como Dios fue cuando perdonó pecado. Ahí actuó como Dios, no como hombre lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo no puede perdonar pecado. Menos el que no tiene el Espíritu Santo, como muchos sopilotes vestidos de negro lo creen que lo hacen. Ay, qué feo se ve eso. Pero no, si vieran lo que hacen, ¿verdad? Sopilotes es un piropo para lo que han hecho esta gente. No. Ni un hombre lleno del Espíritu Santo puede perdonar pecados. Pecados que le corresponden solamente a Dios perdonar. Puede perdonar ofensas que le han hecho a Él, pecados que le han ofendido. Si alguien me ofendió pecando contra mí, ofendiendo, pues me pide perdón, yo lo perdono. Pero perdonar pecados que solo Dios perdona, ningún hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer, mucho menos los que no están llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús perdonó pecados, lo hizo como Dios. Y creen que en esta ocasión y la otra, cuando caminó sobre el mar y también calmó la tempestad, creen que ahí esos 2 episodios lo hizo con Dios. Lo hizo con Dios. Independientemente, yo no quiero caminar sobre el mar.
a calmar el viento, el mar, contra mí las tempestades. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que yo no puedo, pero tengo a alguien que sí puede. ¿Para qué gastar mi energía y mi tiempo ahí gritando, reprendiendo al agua, viendo cuando digo, Señor, ayúdame, tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer? Yo no lo puedo hacer, solo Él lo puede hacer. Por eso, mi hermano, mi hermana, si el Señor está con nosotros, nada, ni nadie nos puede dañar. Amén. Amén. Ya terminamos con los siguientes puntos. No importa las tormentas que estemos pasando, sean pequeñas o sean grandes. Preocuparnos no soluciona nada. Por el contrario, se empeoran las cosas. Dice el Señor Jesús, ¿quién porque se afana, se preocupa, añade a su estatura un poco? No hay alguien que se preocupa porque está chaparro y quiere crecer. Por su preocupación va a crecer un codo. O sea, un codo viene siendo pues, como de aquí a la mesa, es como un codo. O sea, no va a crecer un pie. No. Antes, por el contrario, se va a achicar más por el temor, por la preocupación. O sea, la preocupación no ayuda, empeora las cosas. Empeora las cosas. Pues no importa las tormentas que va a venir contra usted y contra mí. Mientras estemos en esta tierra van a venir tormentas, van a venir problemas, va a venir Satanás, va a venir la gente, va a venir el mundo. Pero mire, la buena noticia que hemos aprendido hoy, lo que importa es que Dios tiene cuidado de nosotros y nunca nos abandonará y nos dará siempre la fuerza para soportar y a su tiempo nos va a dar la victoria. Amén. Porque no todo el tiempo las tempestades se paran en el momento. A veces sigue soplando el viento porque Dios nos quiere enseñar algo o moldear nuestro carácter o que aumente nuestra fe. Imagínense si todo lo que pidiéramos a Dios en medio de los problemas lo solucionara al momento, ¿cree que creceríamos espiritualmente? No. A veces tenemos que pasar por el fuego para que nuestra fe crezca. A veces tenemos que pasar por las tempestades, los problemas, para madurar, para crecer en el conocimiento de Dios, en nuestra búsqueda de Dios. Es necesario el fuego. Es necesario los problemas. Es necesario las pruebas para que crezcamos. Porque Dios no va a permitir una prueba más de lo que podamos resistir. Como dice 2 de Pedro 3:9, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, va a dar la salida para que soportemos. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la tormenta que usted está pasando? Grande o pequeña, no importa. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es grande. Amén. Hay un texto en la Biblia, no recuerdo dónde, que dice que Dios es como poderoso gigante. Alguien puso en Facebook, no le grabé la foto, no le grabé la escritura. Está una niña ahí como dando a entender que está temerosa así. Y de repente viene un gigante, que es el Señor Jesús. Ahí la nube está en el cielo y nomás se le ven sus rodillas para abajo. Entonces cuando ese personaje que está ahí mira al gigante que viene a ayudarlo, se queda tranquilo. Por eso, nuestro Dios, mire, las cosas naturales no pueden contra nuestro Creador. Los problemas, las circunstancias negativas, mucho menos pueden con nuestro Dios. Podrán contra nosotros, pero la ventaja nuestra es que tenemos a Jesús. Y quizás no tengamos la fe suficiente y hay que reconocerlo, a veces no tenemos la fe suficiente, pero hay que actuar como este padre de este endemoniado, que le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, como diciendo, no estoy creyendo, pero quiero creer, ayúdame, auméntame la fe. Porque a veces no la tenemos, hay que decirle: Señor, ayúdame en esta incredulidad. Pedir perdón y pedirle que nos ayude.
eso, mi hermano, mi hermana, el poder de Jesús calma las tempestades. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En este momento, Señor, yo abro este altar para que tus hijos, los que gusten pasar, puedan hacer. Y hablo a ti, hermano, hermana, presente como ausente, que estás aquí o que nos están viendo por Facebook o estarán viendo después. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es la tempestad que ha venido a tu vida, a tu familia, a tus finanzas, a tus emociones, a tu cuerpo, en muchas áreas de tu vida. Yo no las sé, pero Dios sí las sabe. Lo que sí sé, mi hermano, mi hermana, es que Jesús tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Amén. Es por eso que en este momento, mi Padre Santo, yo te pido que tú obres en la vida de mi hermano, de mi hermana, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea el problema que están pasando. Tú dales la victoria en el nombre poderoso de Cristo.